En este video vamos a crear un proyecto básico de Next.js. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta, la nombramos y le damos clic derecho para abrir con Visual Studio Code. Abrimos la terminal y con el comando npx create next app creamos una aplicación de Next. Ahora solo queda esperar a que se descargue. Creamos el folder de componentes en la raíz del proyecto y dentro empezamos creando la parte de la barra navegadora. Creamos la estructura usando el comando rapse de los snippets que dejo en la descripción. En este caso es para crear la estructura básica de una función de Next. Importamos la librería de link que se usará en los vínculos del menú. Nos vamos a la documentación de la página de Bootstrap para tomar un menú de los que tienen disponibles. Lo convertimos usando la herramienta que les dejo en la descripción para convertir HTML en archivo JSX. Ahora solo falta agregar los tags de link encima de los usuales anchor tag de HTML. El siguiente paso es crear el componente Layout. Este componente será la plantilla para el proyecto e importa el menú que acabamos de crear, así como la librería Next para modificar la cabecera y para modificar el tag del title de cada una de las páginas. El Layout recibe dos parámetros. El primero será la página completa y el segundo el title que vendrá de cada página. El layout tendrá como componentes el head recibiendo el parámetro title, así como el framework de CSS que vamos a agregar con una de sus variantes desde Bootswatch. Después el componente del menú y por último el div que contendrá el contenido de la página. No se olviden de importar la librería de NextHead para poder hacer esas modificaciones en la cabecera. Ahora sí, podemos irnos al index.js, borrar lo que tiene y agregar una nueva estructura agregando el componente layout que acabamos de crear. Introducimos el tag de layout y agregamos el atributo title que será pasado
a Layout para personalizar la página del proyecto. Ponemos un H1 para realizar la primera prueba, corriendo el servidor con la terminal, introduciendo npm run dev y ver que todo esté funcionando adecuadamente. Con la función getInitialProps podemos cachar los datos de forma asíncrona, mostrarlos en la página en cuanto se obtiene. Ahora necesitamos obtener datos. Lo hacemos mediante un web service de prueba que obtiene unos cuantos usuarios. Obtenemos el resultado y lo convertimos a JSON para poder enviarlo a la función principal. Me olvidaba, necesitamos una librería llamada Isomorphic Fetch para poder recibir datos de un sitio externo. Vamos a la página y ejecutamos el código en la terminal para instalar la librería y la agregamos en los import del documento. Agregamos el componente users que aún hemos creado con el atributo para pasarle la lista de usuarios y lo importamos en la parte de arriba. Procedemos a crearlo en la carpeta de componentes. Este recibirá la lista y dibujará cada usuario con su nombre, apellido, email y su imagen de perfil. Hacemos un ciclo con la función map de JavaScript para recorrer el arreglo. Next nos pide un atributo key en cada elemento de la lista para identificarlo, y además creamos mediante onClick un vínculo para ir a la página de perfil de cada usuario. Para hacer este vínculo importamos router de la librería Next. Los demás elementos dibujan cada uno de los detalles de la lista de usuarios. Revisamos cómo se ve la lista en la página web. Lo siguiente es crear la página del usuario individual. Esta recibe el ID del usuario mediante la URL y debería buscar la información individual mediante el servicio web para dibujar la página con los detalles del mismo. Ahora, en Pages, vamos a crear una carpeta con el nombre del componente users y se pone dentro de esa carpeta entre corchetes el identificador, que en este caso sería id.js. Se crea una función Rapse y lo primero es cambiarle el nombre, ya que no puede tener el nombre de los corchetes, por lo que cambiamos a algo más descriptivo, le ponemos users. Creamos la función getInitialProperties para obtener los detalles del usuario. Le vamos a enviar el ID que debemos obtener en la función principal y procedemos a convertir el resultado en un JSON que pueda usar la función principal para dibujar la página del usuario. Para obtener el ID requerimos la función useRouter de la librería Router y usamos la variable entre corchetes para obtener solo el parámetro del ID.
Creamos un layout y asignamos un nombre al título de la sección. Para crear el perfil vamos a usar un contenedor de Bootstrap llamado Card, por su simpleza y flexibilidad. Agregamos el componente Layout a la parte de arriba y probamos si funciona correctamente la sección. Comprobamos que todo esté funcionando adecuadamente y eso sería todo. Con eso termina el curso. Muchas gracias.